Bueno, muchas gracias. Siento un honor enorme y una inspiración y también una gran humildad frente a lo que significa ese espacio, ese suelo, ese piso que estamos, las mujeres sobrevivientes y víctimas que tanto pusieron su voz para crear ese espacio. Y por esa lista de gente que nos ha inspirado en muchos momentos de pensar en un mundo mejor, en la equidad de género y la justicia social. Empiezo diciendo que no es por casualidad que entré en el tema de preguntar por qué los hombres son así, cómo son las masculinidades. Con 17 años, en mi colegio en Texas, estado que podemos comentar mucho, fui testigo de un homicidio. Un hombre joven sacó una pistola, gritó que el otro hombre a su frente había robado a su novia y que el otro iba a pagar y lo mató. Evento que pasa casi diariamente en los Estados Unidos, asesinatos en escuelas con hombres jóvenes armados. Me acuerdo claramente, entre varias cosas, preguntarme ese día por qué los hombres son así. Porque los hombres no lloramos en ese momento y las mujeres sí. Porque creamos mundos en que los hombres se sienten que ese uso de armas para matar al otro es algo que se puede hacer. 2 años después estuve en mi universidad, ya segundo año, o primero año, en la residencia universitaria donde vivía, y unos 5 chavos llevaron una chica borracha a uno de los cuartos y tuvieron relaciones sexuales con ella. Varios de nosotros quejamos. La única cambio en la universidad es que después tenía que registrar las visitas a los cuartos. Nada de denuncia, nada de acusación, nada sobre el tema en sí de la violencia sexual. No es por casualidad que empecé a tratar el tema de violencia y los efectos y a trabajar a favor de víctimas, de los y las víctimas. Tuve suerte de mudarme para Bogotá en 92, trabajando con colegas, entre otros temas, la cuestión de la explotación sexual. Con un trabajo con UNICEF que me llevó aquí y después me mudé para Brasil, entrevistando mujeres jóvenes, algunos todavía en procesos, o sea, en trabajo sexual y explotación sexual, entrevistas que nos llevaron a identificar los caminos que llevaban ellas, 14, 15, 16 años, a estar en esa situación. De nuevo, en los bares en Río y Recife, en los puertos donde entrevistamos las chicas, miraba a los hombres que estaban ahí siempre cada noche pagando por sexo y preguntaba por qué los hombres son así. Pero me costaba en ese momento convertir ese verbo y conjugarle de otra forma y decir, ¿por qué los hombres somos así? Es fácil quedarse en un espacio ahí diciendo son estos hombres que hacen eso. Yo no soy ese tipo. No, siempre es fácil decir es ese otro hombre que hace esa violencia, que es parte del patriarcado, que es parte de ese privilegio, y medio estar a lejos diciendo, bueno, pero no yo no soy ese tipo. Y fue esa investigación con colegas en Brasil que decidimos crear Promundo. La idea del nombre en portugués es una contracción de para el mundo, con la idea de que equidad de género y la justicia de género es un bien para el mundo. Venimos trabajando mucho con ese contexto de género como siendo las mujeres y las niñas, y hay que seguir trabajando ese enfoque. Pero eso deja a los hombres al lado diciendo, no tiene nada que ver conmigo. Entonces la idea era que incluir los hombres en esa conversación. Y para no decir más, los hombres son, y decir nosotros los hombres somos. ¿Y dónde estamos en ese proceso? Uno de los temas que hemos trabajado mucho es el tema de violencia sexual. Imposible trabajar las masculinidades
sin también trabajar la violencia sexual y también en algunos contextos de conflicto armado. La primera cosa que pensamos sobre ese tema es que pensamos que los otros hombres que usan esa violencia, son monstruos, son otros, no son como nosotros. Eso fue la cara de un evento súper importante de 2014 en Londres, apoyado por el gobierno inglés, con gran destaque el tema de violencia sexual en conflicto. Momento muy importante que sigue, y sigue siendo un momento marco en ese tema a nivel global, pero quiero llamar la atención, la cara del hombre autor de violencia sexual en conflicto fue esta, una caricatura que usaron ahí para mostrar todas las secuelas horribles de la violencia sexual. Pero a ver, este monstruo semi-hombre, parece que estamos, eso no tiene nada que ver conmigo, yo no soy parte de eso. Son seres de otro contexto, no son nuestros hermanos, hijos, compañeros, amantes. Entonces pregunto si pensamos que hombres en conflictos armados también son, y hombres que usan violencia de diferentes formas, también somos padres, hijos, maridos, hermanos, amantes. La parte difícil de trabajar violencia sexual en conflicto armado, además de todo el apoyo necesario para las víctimas y los víctimas, es cuestionar de dónde viene esa violencia, que nos cuesta y nos obliga a mirar más así, qué significa ser hombre, cómo criamos hombres así. Porque como nos dice una activista en Uganda, ninguna mujer da luz o pare a un estuprador. Los hombres no nacemos violentos, el mundo nos hace violentos. Eso no nos quita la responsabilidad individual, colectiva, del acto de cualquier hombre, pero nos obliga a pensar cómo criamos hombres violentos. Me imagino que aquí en Colombia también esa expresión de masculinidades tóxicas está como, por un lado, fantástico esa frase, porque durante 20 años de Promundo tuvimos que explicar qué hacemos. Trabajamos las masculinidades hegemónicas, la socialización de género y la construcción de masculinidad en contextos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Masculinidades tóxicas dicen dos palabras que trabajamos. Y fue la palabra del año de 2018 según el diccionario Oxford, que se supone saben algo de lengua inglesa, no sé, pero dicen que sí. Y muchas veces tóxica con las masculinidades tóxicas. El problema es que si yo empiezo una conversación con esa palabra, si yo soy un hombre, esa palabra me suena como no tiene nada que ver conmigo. Parece como decimos, todo que tiene que ver con su ser es tóxico. La palabra en sí es medio asco en la boca, o sea, es una palabra tóxica. Pero si digo, conversemos sobre cómo criamos los hombres y qué tú tienes a ver en esa historia y cómo vamos a también beneficiar de esa pregunta, empezamos con otra conversación. En Promundo preferimos usar más esa idea de una caja de masculinidad, una idea de normas, de reglas, de formas de ser en el mundo que aprendimos desde chicos, que las chicas también aprenden, que construimos juntos, padres, madres, escuelas, la televisión, los medios masivos, las empresas, el lugar de trabajo, que nos pone en un cierto tipo de caja. Si uso esa imagen en vez de las masculinidades tóxicas, varios hombres dicen, me veo ahí, hay algo ahí que yo entiendo y podemos empezar una conversación. Me cuenta algún momento que tú querías hacer algo, pero sentías que algo en el aire de ser juzgado por los cuates, por los pares, una presión de tener miedo de ser tratado de marica o no sé, todo que usamos para poner los hombres en una caja. Si ha pasado eso, ahí empiezan casi todos los hombres diciendo, sí, eso sí reconozco. Ese tipo ahora está con mi lado. Quiero conversar un poco más sobre eso. Entonces, ¿qué está dentro de esa caja? Hace 2 años trabajamos con la marca Axe. Ustedes conocen la marca Axe, ese desodorante. 4 años atrás, ¿se acuerdan que antes su propaganda sigue en algunos países? El chavo pone el perfume
¿no? El desodorante. Y vienen 20 chicas bonitas, perfectas, en su dirección. Nosotros escribimos un artículo criticando esa campaña de publicidad y diciendo nunca nos funcionó. No sé dónde está ese desodorante, nunca nos funcionó así. Y nos llaman después para trabajar con ellos en una campaña para cuestionar y cambiar su campaña de publicidad, que después cambiaron para Encuentra su magia, con la idea de que la masculinidad es plural, no hay una forma de ser. Logramos que ellos pusieron hombres jóvenes gays, con problemas físicos, con diversidad de clase y también de etnia. Y hicimos junto con ellos, propusimos para ellos, vamos a escuchar qué tanto en algunos países los hombres jóvenes se definen o se ven dentro de una caja. ¿Y qué entendemos con esa caja de masculinidad? Revisamos la literatura y nuestro trabajo y encontramos, se puede hacer una lista, claro, más extenso, pero por lo menos encontramos 7 ejes de esa caja que nos enseña para ser hombre de verdad. La cuestión de la autosuficiencia, yo me basto. Yo me cuido, yo resuelvo ese problema solo, no necesito ayuda, estoy ahí solo y está bien, ¿no? La isla, que somos bastante bien como hombres de ponernos ahí en ese silencio, de mirar nuestros zapatos o de estar mirando dentro del ojo en vez de afuera. Ser fuerte, somos medidos con la habilidad de ser fuerte en el empleo, de ser fuerte como protector, en los deportes, en otras formas. Del atractivo físico. Pero lo interesante ahí en el atractivo físico, vimos en las encuestas de que es importante ser bonito, pero nunca mostrar esfuerzo para ser bonito. O sea, sí hay que ser bonito hoy en día como hombre, pero nunca puede mostrar que necesitaba ni 5 minutos para salir así del cuarto en la mañana. Bueno, los roles tradicionales en casa, esos conocemos hace años, ¿no? Quien cuida, quien hace qué en casa también es parte del proceso. La heterosexualidad, la heteronormatividad también parte, la homofobia también bastante fuerte, la hipersexualidad, la idea de que la sexualidad masculina es casi una máquina, nunca falla, nunca acepta no está listo en cualquier hora, con jóvenes hoy en día, nutridos, digamos, con esas imágenes de la pornografía de hace años, ¿no? De esos penes que no fallan y que son tamaños. No sé dónde existen, pero en algún lugar de California tal vez existen. O sea, sabemos que eso es un material y imágenes que nuestros hijos y hijas están mirando, ¿no? Y la cuestión de agresión y control, particularmente el control de mi compañera. Si estoy dentro de una relación heterosexual, yo tengo derecho de saber dónde ella está. De su femia casi como propiedad. Entonces, control de otros, de ser macho en el espacio, pero sobre todo con los hombres heterosexuales, de yo controlo mi femia donde ella está, yo tengo que saber dónde ella está. Hoy en día tenemos ese bonito smartphone que nos permite controlar a la distancia y saber dónde ella está, que sale bastante en las conversas con los chavos hoy en día, ese uso del aparato. Creamos un cuestionario con esas preguntas y esos ítems que funciona bastante bien para saber si un hombre está más en la caja o más afuera de la caja. No es de sorprendernos de que más dentro de la casa, 5 veces más probabilidad de que hayas pensado en el suicidio en el último mes. 3 veces más a tener algún síntoma de depresión. 2 veces más probabilidad de haber hecho algún acto de bullying. 3 veces más probabilidad de haber hecho algún acto de acoso sexual. Más apto a usar el alcohol y de tener accidentes vitales. O sea, esa caja de la masculinidad coincide tanto con los comportamientos negativos que nosotros intentamos en algún momento convencer a algunos ministerios de salud de poner, como tenemos en las cajas de cigarros, ¿cómo se llama? La masa, ¿sí? De poner ahí una etiqueta. Cuidado, la masculinidad tóxica es mal para la salud, es nocivo para la salud. Tenemos datos comprobados también por gente en salud pública que los datos sí son reales. Aplicamos en 5 países y se ve esas tendencias en todos esos países. Llegamos a hacer un cálculo de costo también usando análisis económica, usando los datos sobre
¿Qué tal porcentaje esas 6 secuelas se puede atribuir a la caja de la masculinidad, o sea, a esos valores y actitudes negativas? Y llegamos en el caso de los Estados Unidos a comprobar que solamente en el rango de edad de jóvenes de 16 a 30 años se pierden costos de hospital, de salud, de pérdida de vida, $16 mil millones por año. El presupuesto del Centro de Control de Enfermedades, que es nuestro CDC, el brazo preventivo de salud pública, lo que queda de salud pública en los Estados Unidos, su presupuesto anual son $15 mil millones por año. O otra cifra que llama más la atención es más que gana el NBA cada año de sus ingresos por televisión y todas sus marcas. O sea, el costo de las masculinidades es real en vidas. Las mujeres saben eso desde hace siempre. Pero estamos intentando también llamar la atención a los hombres que perdemos vida, perdemos calidad de vida. Nosotros también somos afectados por esa caja de masculinidades. Bueno, pensamos al tema que nos trae, es pensar la cuestión de violencia sexual en conflicto armado, que es y no es distinto necesariamente de todas otras formas de violencias que usan hombres principalmente, que cuando hablamos de violencia de género estamos entendiendo varias formas de violencia contra personas de otras identidades sexuales. También hay mujeres que usan de violencias por forma de género también, usando género también, pero principalmente estamos hablando de violencia de hombres, gran mayoría, violencia de hombres contra mujeres o personas no binarias. Entonces es importante que estamos hablando principalmente de violencia masculina. Desde 2008, el mundo viene aplicando una encuesta que, para situarlo, cuando creamos Promundo y empezamos trabajo comunitario, directamente en diferentes comunidades en Brasil y después con otros colegas en otros países, siempre encontramos el hecho de que no encontramos datos sobre los hombres como con esa mirada de masculinidades. Siempre había datos muchas veces de las mujeres hablando sobre hombres, que también es importante, o de hombres en óbitos, o sea, en los datos sobre muertos y homicidios, etc. Pero pocos relatos de los hombres sobre su infancia, sus actitudes sobre masculinidad, su salud, sus papeles de cuidar, sus relacionamientos, su vida sexual, drogas y por ahí va. Entonces creamos un cuestionario más o menos de unos 250 ítems, bastante grande. Más o menos es el tiempo máximo que logramos que un hombre se sienta y escuche y responde las preguntas. Aplicamos a mujeres también, ahí tenemos datos de las mujeres y los hombres en el mismo lugar. Validamos y piloteamos bastante las preguntas sobre violencia, con apoyo de varios de los expertos de la OMS y otras organizaciones para hacerlo de forma que por lo menos creemos que son lo más cerca a la realidad posible cuando un hombre y una mujer responde el cuestionario. Hay muestras de diferentes ondas de la encuesta que aplicamos, son ahora más de 42 países, 75 entrevistas, más o menos 10 de esas encuestas fueron aplicados en países en momento de conflicto o en momento de post-conflicto, y pueden ver algunos ahí. Afganistán, aplicamos también en Congo, Mozambique, post-conflicto, América Central, aplicamos en Palestina, también en Líbano con refugiados de Siria, los países Balcanes, ex-Yugoslavia. Entonces también tenemos datos sobre los países en situación de conflicto. Con tantos ítems, sé que estamos calientes aquí, hace calor, no voy a entrar en todos los detalles, pero por lo menos algunos grandes números. Primero, o sea, la respuesta tal vez más fácil, porque los hombres somos tan violentos, es tanto esfuerzo que hacemos en la escuela, en la calle y en casa para criar hombres violentos. Aplicamos una serie de preguntas de si fue víctima en algún momento de violencia física en diferentes espacios y otras violencias. Más o menos 80% de los hombres en el mundo dicen que fueron víctimas de violencia física en por lo menos uno de esos espacios: calle, comunidad, escuela o en casa. No es que las chicas tienen vidas buenas
y no ven y no experimentan violencia también. Pero de la violencia física era bastante más común, es bastante más común en los chavos. Entre 20 y 40% de los hombres son testigos y mujeres más o menos números iguales, son testigos de violencia de género en casa. Quiere decir, un hombre usando violencia contra sus madres. Hasta 15% de los hombres, otros datos, de hombres en los países post-conflicto han pensado en el suicidio apenas en el último mes. Datos también sobre salud mental de los hombres. Hombres que son víctimas de violencia en la infancia tienden a sentir menos autoestima y tienden a buscar reparar esa falta de autoestima con el uso de violencia. De nuevo, eso no disculpa a ningún hombre de usar violencia, pero nos ayuda a entender las tendencias de cómo se produce. También vemos una fuerte asociación entre comunidades, países, contextos con alta violencia pública, quiere decir conflicto o alto índice de otras formas de violencia, sea con pandillas, narcotráfico, sea con violencia, falta de seguridad pública y las cifras de violencia masculina en casa. No es sorpresa que esas violencias se cruzan. Y eso nos confirma que no podemos pensar en uno sin pensar también en el otro. ¿Cómo voy con tiempo? Puedo hablar horas sobre datos, pero quiero también ver si están todavía todos despiertos. ¿Quieren más datos? Seguimos más datos. ¿Qué pasa en contextos de conflicto? Una cosa es la cuestión del miedo y estrés, que como conversamos anteriormente, los hombres somos malísimos en expresar o decir que tenemos miedo o que sentimos estresados. Muchas veces mostramos ese estrés con agresiones contra otros y a veces contra nosotros mismos. Esos son datos de Líbano, cifras altísimos de hombres y mujeres preocupados sobre su propia seguridad, sobre la seguridad de mi familia, difícil de leer tan cerca ahí. Yo me siento capaz de proteger mi familia, yo me preocupo sobre ser proveedor para mi familia, altísima y casi igual para los hombres y mujeres. Con diferencia de que preguntamos, ¿qué haces cuando sientes estresado? Las mujeres conversan con otras mujeres, los hombres se callan o se ponen agresivos, se toman alcohol o niegan. O sea, simplemente niegan que sienten ese estrés. Entonces, no es que los hombres y las mujeres sienten el estrés del desplazamiento, de estado de guerra, de conflicto. No es que no lo sentimos, aunque parece con la cara que ponemos como hombres que no lo sentimos, lo estamos enfrentando y generalmente expresando de forma que no es buena para nosotros ni para otros. Yo voy a regresar al tema de Congo. Con base en la encuesta Images del Congo, Promundo abrió una oficina que se llama Living Peace Institute, que después les cuento un poco cómo trabajamos el tema de violencia post-conflicto, violencia sexual, pero apenas para darles unas cifras de ahí. 73% de los hombres en el contexto que aplicamos la encuesta de Images en el Kivu Norte, y me imagino cuando estaba aquí el Dr. Mukwege trabajaba en el Kivu Sur, entonces trabajamos en contextos bastante parecidos. 73% de los hombres tienen vergüenza para no poder ser el proveedor. El gran identidad masculina es que yo puedo ser el proveedor para mi familia, altísima. Y número de víctimas de violencia sexual, 22% de las mujeres, 1 en cada 4 casi, pero también 1 en cada 10 hombres. Me imagino que el doctor Mukwege les habló un poco cómo es el contexto, el rechazo grande cuando una mujer es violada por parte de su familia y muchas veces por parte del marido. A veces por la comunidad entera, a veces por la familia. Si ella logra regresar a casa, si el compañero después acepta, y me imagino que Kimberly también les habló bastante sobre la cuestión del rechazo de hijos nacidos de estupro en caso de guerra. Si ella logra regresar a casa, vimos un uso alto de violencia del compañero contra ella, de violencia física. Y en la gran mayoría de los casos, los hombres en Congo saben que su mujer, su compañera, fue estuprada. Y en 1 en cada 5 casos, él fue obligado a ser testigo de esa violación sexual. Y vimos claramente cómo los hombres transfieren ese trauma
con re-victimizar a ella. Y poca acción que nosotros vimos, casi un apoyo muy fuerte del Ponte Hospital en el Kivu Sur y el Heal Africa en Kivu Norte, pero poquísimo trabajo para cambiar esa situación en casa. Y después yo voy a regresar de qué estamos haciendo Promundo para intentar cambiar ese cuadro con ese hombre socio compañero de las mujeres víctimas. ¿Cuántos minutos tengo para saber si estoy bien? Ok. Quiero mostrar algo. A veces es interesante cuando hay diferencia entre hombres y mujeres en las preguntas y otros momentos la diferencia también nos llama mucho. También datos de cómo con la guerra yo perdí la capacidad de cuidar de otros. Es el primero, de amar a cuidar de otros, casi igual. Perdí mi habilidad de confiar en los otros, el segundo. Me siento culpado que yo sobreviví y parientes míos no. Perdí mi reputación frente a mi familia, casi igual, poco más entre hombres y mujeres. Y ese último es interesante, cómo funciona el estigma y por qué decidimos trabajar ese tema. La guerra me hizo una persona mala. Y ves la diferencia, casi 30% más de las mujeres. La gran mayoría de esa diferencia es por la cuestión de ser víctima de estupro y violación. Las mujeres internalizando esa idea de que yo hice algo, yo soy una mujer danificada, ya no valgo para mi familia, ni para mi compañero, ni para mis hijos. Entonces, la guerra me hizo una mala persona. Muchos hombres en la parte cualitativa afirman, la guerra hizo a ella una mala persona. Yo tengo cómo superar, pero a ella yo no sé cómo. Entonces, por eso venimos trabajando otros contextos para darles ideas y después vamos a entrar en qué podemos hacer. En Palestina hicimos una escala del impacto de la ocupación israelí. Si haber sido preso, haber sido víctima de algún tipo de violencia de las Fuerzas Armadas de Israel, haber sido algún tipo de víctima de violencia de esas colonias de los israelíes en territorio palestino. Y vimos lo más que relataba que fueras víctima de ese tipo de violencia de la ocupación, más alta la probabilidad de haber usado el acoso sexual y la violencia sexual y lo más probabilidad que tú tenías síntomas de depresión. De nuevo, no es dar una disculpa para los hombres por ese hecho y entró en una conversación de radio del lado de Israel y del lado palestino. Algunos israelíes de la ultraderecha diciendo, bueno, los palestinos dicen que es culpa nuestra que ellos estupren a sus mujeres. De nuevo, hablar sobre esos temas nos pone la cuestión de los monstruos versus los monstruos. Como que esos temas son complicados de conversar en voz alta. Afganistán, igual vemos fuertemente el impacto del conflicto de formas distintas por hombres y mujeres. Son muchos datos ahí, entonces yo voy a pasar por algunos caminos de acción. Una de las grandes conclusiones, medio obvio, pero necesario para decirlo, en 20 de 24 países donde preguntamos de la misma forma, hombres que fueron testigos de violencia de género en casa son 2.5 a 3 veces más probables que usan violencia contra sus compañeras cuando son adultos. Mujeres testigos de violencia de género en sus casas tienen casi doble la probabilidad de que están en una relación de violencia cuando sean adultos, o sea, tener pareja violenta. Es medio obvio que la violencia masculina genera violencia masculina, pero lo que no hemos hecho suficiente es decir, ¿cómo rompemos ese ciclo? No podemos mirar ese dato y apenas decir, wow, es obvio, ahí pasa. ¿Qué hacemos para romperlo? Encontramos el mismo con violencia sexual. Hombres que relatan que fueron víctimas de violencia sexual tienen más probabilidad también de usar violencia sexual cuando adultos. Esa transmisión de violencia se ve en casi todas formas de violencia que miramos. De nuevo, no es disculpa, pero nos ayuda a entender y nos llama la atención qué estamos haciendo para romper ese ciclo.
Pero también es interesante pensar en eso. ¿En cuáles hombres no usan de violencia? ¿Cuáles factores son distintos para ellos? Si vemos claramente una transmisión de violencia, no somos todos violentos el tiempo entero, ni muchos de los hombres no somos violentos. ¿Qué entonces funciona para transmitir la no violencia? Dos factores vimos en casi todos los países. Hombres que usan o relatan usar menos violencia, relatan su padre o otro hombre en casa participaba en el cuidado en casa. O sea, no solamente decir, sí, participo y se siente ahí mirando el fútbol, pero pone manos en el cuidado en casa. Y el segundo relata que relación con sus padres en contexto de familias heterosexuales era igualitario o algo próximo, cercano a igualitario. Medio obvio también de que si violencia transmite, cría violencia, la paz e igualdad en casa crea más paz e igualdad. De nuevo la pregunta, si sabemos eso, ¿qué estamos haciendo para aumentar más eso y tener menos del ciclo de violencia? ¿Cómo podemos romper esos ciclos? Promundo trae varios temas, trabajamos con jóvenes para cambiar actitudes sobre género. Tenemos un material que se llama Programache, que colaboramos en unos 30 países. Material H para los hombres cuestionar y promover, pensar juntos en un estilo Paulo Freireano, de cuestionar esas ideas de masculinidades. Usando algunas de las preguntas que provocan, ¿de dónde vienen esas ideas de masculinidades? Cuestionar, identificar qué significa ese cara de masculinidad. También con mujeres jóvenes haciendo eso. En contextos de posconflicto y contextos de conflicto actual, venimos trabajando en un poco de otro enfoque. Uno, la cuestión de pensar en la salud mental de los hombres y de pensar ese uso de violencia no solamente en el contexto individual. Nuestro sistema judiciario, nuestro sistema de salud mental occidental quiere pensar en el individuo responsable por su acto y el individuo víctima que necesita un apoyo, en vez de pensar la cuestión colectiva. Todo lo que relaté sobre el contexto de Congo, del rechazo colectivo, nos llamó a la atención de cómo pensar en una restauración colectiva, como el piso que estamos en ese momento, o sea, de pensarlo más allá del individuo. También de incluir los hombres en un proceso que no dice, te mandamos presa, y ahí no te escuchamos, no miramos, estás ahí lejos, pero tú estás aquí con nosotros. Tú tienes que ver y ser parte de una comunidad, un colectivo que va a construir y reconstruir, reconocer el mal que has hecho o el daño que has causado, pero dentro de un proceso que dice, pero no sales, sigues aquí con nosotros. Otro tema que trabajamos y estamos mirando aquí con colegas es cómo traer el tema del empoderamiento económico e incluir los hombres en eso. Uno de los éxitos en el campo de empoderamiento económico y equidad de género en el mundo en los últimos 30 años ha sido los proyectos e iniciativas de empoderamiento económico femenina, sea transferencia de renta, que Colombia fue uno de los primeros. Si tengo las cifras, 25% de las familias en Colombia son de alguna forma beneficiarias de Familias en Acción. Brasil tiene cifras parecidas. Otros programas en otros países funcionan. Mujeres con más dinero en su bolsa puede echar a un hombre violento, tiene más autonomía, tiene más posibilidad de cuidar a su familia. Pero miramos qué hacemos con ese tipo de programa. Pasamos la idea de que las mujeres cuidan y los hombres somos sinvergüenzas, flojos, ausentes, violentos. Algunos son, no usaría esas palabras necesariamente, pero algunos hombres sí, no están ayudando, no están haciendo su parte, no en el ámbito familiar. Pero seguimos mandando el mensaje de que ni siquiera creemos que los hombres pueden ser distintos. No los llamamos para participar en el cuidado de forma igualitaria. No nos cobran cuando no hacen sus contribuciones económicas a hogares, de que ellos son progenitores de esos hijos también. Hicimos un análisis con el gobierno sueco hace un año mirando 114 programas en el mundo de transferencia de vivienda. La gran mayoría, todos,
la beneficiaria principal era la madre, encontramos 3 que tenía algún componente de mirar al hombre como un posible fuente de algún tipo de algo positivo. O sea, mire qué tan poca expectativa tenemos de los hombres en situación de pobreza en el mundo entero. Estamos en conversaciones con gente de Familias en Acción para pensar si podemos romper eso. Colega Carola aquí colaboró con Promundo en Brasil con el programa Bolsa Familia para pensar cómo incluir los hombres como aliados. Esos modelos de transferencia de renta están siendo utilizados en muchos países en contexto de posconflicto, con la misma lógica. Y de nuevo nos llama la atención que tanto no incluimos ni pedimos que los hombres sean colaboradores en esos procesos. Y por último voy a entrar un poco en el tema de cuidado y paternidad. Les mencioné el trabajo que empezamos en Congo. Nos enfrentamos con esa historia de las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto, de los cuales la mitad nos dijeron que fueron echados de casa por lo menos una vez por el marido, y más de la mitad también víctimas de violencia física de su marido después de regresar a casa. Conversamos en entrevistas cualitativas con los hombres y nos dicen, sí, con mi trauma yo acabo revivimentando ella, con violencia física en casa. Pensamos en lo que ha funcionado y no ha funcionado en modelos de incluir los hombres, de responsabilizar a los hombres por actos de violencia. Y no queremos los clásicos, los grupos de autores de violencia, creo que Colombia también tiene. Un hombre que usa violencia y es juzgado por haber usado, lo mandan a un grupo de otros hombres autores de violencia, que funcionan más o menos igual, tienen una buena intención y puede funcionar, y algunos funcionan bien. Pero seguimos mandando hombres autores de violencia para estar juntos con otros hombres autores de violencia. Es como me decía un chavo una vez en Brasil, que fue sobreviviente víctima del programa de detención juvenil del Estado, que es la mejor escuela de delincuencia que ya participé. Seguimos con la idea de que separamos los hombres violentos ahí y nosotros los hombres aquí, los otros por aquí. ¿Soy yo? Pongo ahí. Decidimos entonces llamar en cada 3 de los hombres participantes. Es un hombre identificado por la comunidad como un hombre de bien. Un hombre que tú vas y llevas un problema cuando tienes, que conversas con él, que no lo has visto usando violencia contra sus hijos o contra su pareja. No es que hay un grupo que es tan obvio que son los de bien y los de malo aquí, no es así que lo hacemos, pero preguntamos a la comunidad, ¿a quién busca? ¿A quién conversas cuando tienes un problema? Es Jan, entonces llamemos Jan para participar. 2/3 de los participantes son hombres que han utilizado violencia contra su compañera, más o menos la mitad de ellos, ella fue víctima sobreviviente de estupro del conflicto, y 1/3 de los hombres son hombres de la comunidad, que representan algo positivo, alguien parecido contigo, un vecino, un colega, que puede hablar sobre cómo que él enfrenta trauma, estrés, que conversa más, que usa más palabras para expresar, que busca ayuda. Y pasamos un ciclo de actividades. El inicio y el final es colectivo en la comunidad. Gente de la comunidad viene, pregunta, mira, sabe que los hombres están participando y vienen al final con las compañeras y también hacen otro evento, por lo menos uno, de clausura y de planos de acción comunitario y individual. Y les muestro algunos de los relatos que tenemos. Hicimos una evaluación de impacto del proyecto y está haciendo ahora no sé cómo se dice en español, Randomized Control Trial, está siendo hecho ese clásico de la evaluación de impacto, estamos aplicando ahora. Lo primero que hicimos con una evaluación de seguimiento 2 años después, encontró una reducción de la violencia en más del 90% de los hogares donde aplicamos la encuesta con una investigadora externa.
Una mujer en ese relato dijo: yo fui violado por ese grupo armado M23 y mi marido me rechazó. Después de los grupos Living Quiz, vino a mi habitación y me pidió que yo lo viera con él. Otro me dijo: ahora hay paz en nuestra casa, hay suficiente paz para llenar 10 canastas. Y esos comentarios ellos dicen en público también para otros. Estamos incluyendo ahora miembros de la Fuerza Armada y también de la policía, que en el primer momento vinieron para ver y medio para abrir las sesiones. Algunos se quedaron afuera escuchando, la segunda regresaron, la tercera se integraron y decidimos formar grupos con ellos. Estamos trabajando ahora en más o menos unos 40 comunidades en el norte de Kivu y también en el sur, donde está Bukavu y el hospital Panzi, donde trabaja el Dr. Mukwege. Adaptamos una versión de ese modelo en Brasil en contextos de alta violencia urbana, o sea, donde muchos jóvenes, disculpe, yo avancé, donde muchos jóvenes han sido testigos de violencia comunitaria y que eso se ve, se transmite en agresión entre ellos, se transmite en relaciones sexuales agresivas, se transmite en depresión y problemas de rendimiento escolar. Entonces logramos adaptar para trabajar con jóvenes en otros tipos de contextos de violencia. Les mencioné modelos de trabajar en procesos de incluir los hombres con algo medio obvio como necesitamos que cuando ella esté en el curso que se está dando, que tú cuides de los hijos. Empezamos con cosas tan básicas tal cual. Y abrimos otras discusiones en grupo, capacitamos a la gente facilitador y formador que trabaja con los programas para por lo menos echar una mirada dónde están los hombres, si hay forma de incluirlos, si es hacer un juego de fútbol el sábado y darles un curso sobre cómo cuidar a los hijos, si también juntarlos en algún curso sobre manejo de recursos en casa. Pero el mero hecho de esperar más de los hombres resulta que los hombres empiezan a hacer más, porque hemos esperado tan poco de ellos, de nosotros, y muchas veces que esperar un poco más, los hombres sí cambiamos, particularmente si el mundo dice: por favor, te esperamos aquí. Y por último, el tema de paternidad. Nos ha parecido, bueno, también en Colombia con varios grupos de hombres han trabajado paternidades hace tiempo y nos parece una idea medio obvio que yo no sé por qué no hemos llevado a escala en casi ningún país, tal vez salva Islandia, Suecia, Noruega. 80% de nosotros los hombres en el mundo somos o seremos padres biológicos. Interesante que sabemos, yo digo alrededor de 80%. Tenemos datos de las encuestas demográficas en el mundo entero de cuántas mujeres relatan que son madres biológicas. Claro que algo biológico que los hombres a veces no saben cuando son padres biológicos. Y eso es algo para cuestionar. Pero ni siquiera tenemos datos de cuántos hombres sí de hecho son padres biológicos en el mundo. Creemos que es más o menos 80%. Aún si no eres hombre biológico, o sea, padre biológico, casi todos tenemos alguna relación de cuidado que nos importa o que debemos estar participando más o que nos da sentido de vida. Y nos parece que ese tema de cuidado es como una puerta más fácil y de acceso universal. Venimos trabajando hace años con la campaña Men Care que lanzamos en 2011 con 2 palabras sencillas: los hombres cuidan, afirmando el odio. Pero trabajando con grupos de hombres facilitadores en diferentes países y aplicando vía algunos programas nacionales de salud pública, salud materno-infantil. En Ruanda, en Brasil, hemos logrado también llevar a escala. En Bolivia estamos colaborando varios países intentando llevarlo a escala, que un hombre no pase el embarazo sin un curso, no solamente un curso de cómo hacer el parto, que el clásico de clase media hemos tenido para años, pero de cómo ser un buen pareja, cómo negociar en casa, cómo cuidar de su propia salud, cómo cuidar hijos y hijas de forma igualitaria, ¿no? Y empezamos con una pregunta. La primera actividad es una carta a su padre. O sea, debe empezar por la fantasma ahí,
de cómo fue nuestra relación o otro hombre de referencia para intentar romper ese ciclo que mencioné antes, ¿no? Hemos hecho varias variaciones de impacto, que pueden ver los datos ahí. Encontramos en Ruanda que era o menos 50% menos violencia relatado por las mujeres. No es relato de los hombres, las mujeres, donde sus parejas participaron, comparado con el grupo control, el uso de violencia 50% menos, como 30% menos el uso de violencia de cualquier de los padres contra los hijos. También los hombres participaban más y estaban más preocupados y más colaborativos en la cuestión de planificación familiar. Medio obvio que si abrimos un espacio, creamos otras referencias que los hombres sí podemos cambiar, pero nos parece que ha sido fundamental medir los cambios en un contexto en eso de Ruanda que es también de posconflicto. Yo entonces vengo a eso. Tenemos una idea, si miramos las cifras en el mundo, de que el ser humano masculino, si alguien llegara de otro planeta y miraba las cifras, 80% de los suicidios en el mundo, 80% de los homicidios son en hombres y los autores de ese homicidio, hombres. 65% de los suicidios, que también es un acto de violencia, son hombres. Uso de violencia en casa, accidentes de tránsito por motivo de agresión, y la lista sigue. La violencia de varias formas en nuestro planeta es principalmente masculina. Pero eso no quiere decir que la violencia es inherente, es necesariamente parte del masculino. Inclusive las historias desde Darwin, desde nuestra evolución como seres humanos, sobrevivimos para ser 7.000 millones, o ¿cuántos somos hoy en día? Casi 8.000 millones, porque nos cuidamos del otro. Porque no somos seres bebés muy frágiles. El bebé humano necesita más cuidado que cualquier otro ser que nace en nuestro planeta. No somos adictos, viciados, en inglés diríamos junkies, de cuidado. El ser humano necesita ser cuidado y al mismo tiempo nacemos para cuidar. El cuerpo, no me gusta caer tanto en la cuestión de la biología, pero de vez en cuando me sirve lo uso. Okay. Claro, sabemos que las mujeres tienen el embarazo, tienen el útero, tienen cambios hormonales cuando tiene un bebé en el cuerpo. El oxitocino, ¿cómo se dice en español? Oxitocina. Entre otros, florece y aumenta y siente un apego y mira y cría esa relación fenomenal entre el bebé y el hijo. Y durante años pensamos que los hombres no, éramos ajenos, nos quedamos ahí mirando fútbol, cocinando carne tal vez, tomando cerveza, pero que no tenía nada que ver con nosotros. Los estudios que tenemos ahora, hormonales con hombres, el cuerpo masculino en contacto con bebé también tiene esos cambios hormonales. Ese olor de la cabeza del hijo tiene un impacto en el cuerpo masculino también. Los hombres no nacimos para matar, para ser asesinado, para ser violento. Nuestro cargo como especie que llegó a ser esa especie que domina el planeta, tanto el macho como la femia nacimos para cuidar. Eso me da otra mirada. Si yo regreso a esa foto, esa caricatura del hombre monstruo, que no veo esa condición de uso de violencia como un destino, sino un desvío. Nosotros desviamos los hombres cada día cuando los enseñamos violencia. Yo veo esperanza en ese espacio y en muchos otros hombres si pensamos. Los hombres y las mujeres nacimos para cuidar. Muchas gracias.